Sean bienvenidos, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite este tiempo de meditación bíblica. Y también, amados hermanos, sean bienvenidos todos ustedes en esta transmisión de la Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador. Sean bienvenidos, hermanos, y también les invitamos y les animamos a compartir esta transmisión a sus familiares, amigos, para que más personas puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También reciban un saludo del pastor Higinio. Por motivos personales él no va a poder estar en este día. Sin embargo, él les manda sus saludos. Y también, amados hermanos, como un solo cuerpo y como hermanos en la fe, oremos por nuestro pastor. Así que, amados hermanos, les invito a que en sus casas busquemos en las Sagradas Escrituras el Salmo 92. Y vamos a leer el verso 1, 2, 8 y 10. Y me voy a permitir leer estos versículos para la gloria de nuestro Dios. Salmo número 92, verso 1, 2, 8 y el verso número 10. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Dios Altísimo, qué bueno es poder alabarte y cantarte himnos. Qué bueno es poder alabar tu nombre y tu fidelidad. Solo tú, mi Dios, reinas por siempre en el cielo. Tú has llenado mi vida de poder, de ti he recibido un trato especial. Amén. En esta misma reverencia, amados hermanos, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, te doy gracias por esta tarde, Señor, que nos has permitido meditar en tu palabra. Agradecido estamos, Señor, por tus bondades que son enviadas, Señor, desde lo alto para cada uno de los hijos que te aman. Asimismo, Padre, gracias te damos porque en este día nos permites meditar la palabra tuya, Señor, sabiendo que nos edificará, nos restaurará, pero sobre todo, Padre, nos presentará a Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe. Oramos, Padre mío, por aquellos hermanos que estarán viendo esta transmisión, para que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones y puedan venir a los pies de Jesucristo. Así también, Padre, oramos por aquellos amigos, vecinos que también estarán viendo esta transmisión, Señor, para que cada uno de ellos, Padre, también pueda ser confrontado con tu palabra y también, Señor, que puedan encontrar al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y, Padre, de una manera especial oramos por los enfermos, Señor, para que en tu benevolencia, en tu bondad, tú, Señor, les suples y les des fortaleza a sus cuerpos debilitados. Pero sobre todo, Padre, rogamos para que les des la porción de nuestro Señor Jesucristo, quien será quien les reconforte y les fortalezca en su alma necesitada. Asimismo, Padre, oramos por nuestro pastor que está atendiendo, Señor, asuntos familiares. Bendícele, Padre, y sé con él también en donde quiera que se encuentre. Alabamos tu nombre, Señor, y rogamos que este espacio, Señor, sea para la gloria tuya. Bendícenos, Señor, y permite que en nuestras casas podamos tener un corazón agradecido y un corazón dispuesto a celebrar tu nombre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Vamos, hermanos, a entonar el himno 604, Usa mi vida. Himno número 604, Usa mi vida. Todos los días
sea nuestro deseo, que el Señor use nuestras vidas para la gloria suya. Amados hermanos, les invito a que busquemos en nuestras casas el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer del verso 7 al verso 9, me voy a permitir leerlo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del verso 7 al verso 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dé sabiduría y el Señor hable a nuestros corazones a través de la meditación de la palabra. Oremos. Padre, te doy gracias por esta tarde que nos permite, Señor, la vida. Gracias, Señor, porque a lo largo de este día nos has permitido el alimento físico y en esta tarde, Señor, nos das el alimento espiritual. Rogamos, Padre, que esta palabra haga eco en nuestro corazón y que podamos, Señor, fortalecernos en tu palabra para toda buena obra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que podamos, Señor, acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, quien es nuestro Salvador y Señor. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, lleva por título Los pacificadores y está basado en Mateo capítulo 5, verso número 9. Dice la palabra: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que escudriñar todo el capítulo 5, amados hermanos, porque muchos piensan que Jesús se está dirigiendo a una multitud, que en cierto hay una multitud que está siguiendo a Jesús. Pero si somos cautelosos en el capítulo 5 y vamos al verso número 1, nos vamos a dar cuenta de que Jesús está preparando el corazón de sus apóstoles. Jesús quiere que sus apóstoles entiendan lo que va a ser su ministerio y lo que ellos van a empezar a proclamar cuando el Señor parta al cielo celestial. Así que en el verso número 1 nos dice que hay una multitud que sube al monte y Jesús está viendo esta multitud y él decide sentarse. Y en ese momento los apóstoles, sus discípulos, se acercan a Cristo y empiezan a sentarse para ser instruidos por Jesús. En el verso número 2 nos dice que Cristo comenzó a enseñarles a los discípulos. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que Jesús está tocando el corazón de los apóstoles para que ellos se sientan fortalecidos, para que ellos se sientan en cierto sentido amados y para que ellos entiendan lo que es el ministerio por el cual ellos han sido llamados. Así que podemos darnos cuenta de que cada uno de los apóstoles, hermanos, cada una de sus vidas podemos encontrar sufrimiento, podremos encontrar discriminación social, podemos inclusive ver un rechazo religioso. Si nos damos cuenta, cada uno de ellos tenía una profesión que ante los ojos de otras personas eran profesiones que no valían la pena o profesiones para personas que ni siquiera eran estudiosos en las Escrituras. Así que Jesús en cada una de las bienaventuranzas no solamente está enseñando a una multitud, sino está enseñando a sus apóstoles a que ellos plasmen sus ojos en Dios. Y la bienaventuranza de los pacificadores, podemos ver cómo Cristo está hablándoles en una manera muy especial, diciéndoles que ellos son parte importante en el reino de los cielos, porque ahora ellos serían los que anuncien y lleven la paz del Señor. Así que surge una primera pregunta: ¿qué es un pacificador? Una persona que promueve la paz es la definición que se le da a un pacificador. Pero si nos vamos más estudiosos y si leemos inclusive nuestros anuarios, nos van a decir o se nos va a dar a entender que es una persona que estuvo en guerra, en conflicto, que ha encontrado el perdón y que ahora en ese perdón y en esa paz está promoviendo el amor y la paz. Así que una tercera definición la encontramos dividiendo la palabra pacificador. La primera parte la encontramos como paz.
y la segunda como edificador. En pocas palabras, es una persona que está edificando la paz. Y cuando hablamos de una persona que edifica la paz, tenemos que verlas hacia dos direcciones. La primera dirección es una persona que en su hogar ha decidido establecer o edificar la paz. Pero también como una segunda dirección es una persona que a donde quiera que vaya, a cualquier ciudad en la que se encuentre o en cualquier lugar en el que esta persona esté, va a estar edificando la paz. Una persona que edifica la paz, sin duda alguna, es una persona única y una persona extraordinaria. Cuando Jesús habla a sus discípulos, amados hermanos, y les dice, bienaventurados los pacificadores, Cristo se está refiriendo a ellos en dos cosas importantes. La primera es, ellos habían alcanzado la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Para que los apóstoles pudiesen ser emisarios o pudiesen edificar la paz, primeramente ellos tenían que experimentar el perdón, primeramente ellos tenían que alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Una persona que no ha sido restaurada, una persona que no ha sido perdonada, una persona que no vive en el amor de Dios, es muy difícil que esté edificando la paz. La Biblia nos dice que el pecado va corrompiendo constantemente el corazón del hombre, el pecado va pervirtiéndonos cada vez más, y es imposible que un pecador pueda tener algo que simple y sencillamente en su naturaleza caída no le permite. Un pecador no puede establecer la paz, porque un pecador está enemistado con un Dios que es 3 veces santo. Así que cuando hablamos de paz y cuando Cristo está diciéndole a los apóstoles, bienaventurados los pacificadores, Cristo está diciendo, felices sean las personas que han alcanzado la misericordia de Dios. Felices sean las personas que ante los ojos de Dios alcanzaron misericordia. Así que Jesús, al hablarle a sus apóstoles, se está refiriendo a ellos en estas dos cosas importantes. Ellos, sin merecerlo y siendo pecadores, alcanzaron la misericordia de nuestro Dios. Y la segunda cosa que Jesús les está diciendo en la palabra pacificadores, amados hermanos, es que ahora ellos, una vez alcanzado la misericordia y la paz de Dios, tenían la obligación de llevar esa paz a otras partes del pueblo. Es interesante, amados hermanos, que Jesús esté diciéndole a sus apóstoles, alcanzaron misericordia, alcanzaron la paz, pero ahora tienen la obligación y el compromiso de anunciar esa paz a todo el pueblo. Y déjame decirte algo, mi estimado hermano, hermana, nosotros también hemos alcanzado la misericordia de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, cuando Él ofrece su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros alcanzamos la misericordia, nosotros alcanzamos el perdón y nosotros conocemos la paz del Señor. Así que para poder entender a un pacificador, tenemos que describir qué significa la palabra paz. Y la palabra paz viene del hebreo shalom, que significa paz. Y esta paz, amados hermanos, no es una paz terrenal o una paz momentánea, es una paz eterna que proviene desde el principio de toda la creación. Cuando nuestro Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Él crea un jardín, crea a los hombres, a los animales, a las plantas, y podemos ver un reino de paz, un reino en donde el hombre y Dios pueden habitar en armonía y pueden deleitarse en esa hermosa paz que Dios ha establecido. Así que cuando Satanás viene y pervierte el corazón del hombre y hace que desobedezca a Dios, se rompe esa paz. Hay una separación entre Dios y los hombres. Y a partir de ese momento el hombre ya no disfruta y ya no conoce la paz, porque Dios se ha separado de él y Dios tiene que castigar el pecado del hombre.
Así que cuando Jesús, amados hermanos, le está diciendo a los apóstoles, bienaventurados los pacificadores, ellos podían caer de rodillas, satisfechos, contentos de que ahora ellos estaban en paz con el Padre Celestial a través de Cristo. Amados hermanos, nosotros también como creyentes, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 y verso 10, también Pedro nos habla de una manera muy interesante, una manera que nos confronta a nuestros corazones y una manera en la cual nosotros también podemos entender esa paz. 1 de Pedro 2, verso 9 y verso 10 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10 es lo interesante: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro nos presenta que Dios es quien nos ha elegido, nos ha hecho un linaje especial y un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que ha sido comprado por el Hijo. Pero lo más interesante es el propósito de haber sido elegidos, y es que llevemos la paz a aquellas personas que viven en un mundo irredento y un mundo golpeado por Satanás. Pero Pedro en el verso 10 nos vuelve a aclarar y decir: recuerden que nosotros no merecíamos esta elección de nuestro Dios, pero Dios así lo quiso hacer. Amados hermanos, podemos entender entonces que nosotros, los que creemos en Cristo, hemos alcanzado esa paz. Imagina por un momento, amado hermano, que cuando seas presentado en el tribunal de nuestro Dios, que estés presente ante un Dios que es 3 veces santo, como la Biblia nos lo especifica y nos lo dice, sabiendo que en esa santidad Dios no va a tolerar el pecado y que va a dar castigo al pecador por su rebeldía y su desobediencia. Tú vas a tener una paz que no tiene entendimiento ni comprensión humana. Y esa paz, amados hermanos, es saber que Cristo ya pagó el precio por ti. Y en lugar de recibir condenación y en lugar de recibir el justo castigo que merecíamos por nuestros pecados, tú podrás escuchar: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que Cristo está tocando, amados hermanos, el corazón de sus apóstoles. Cristo, sin duda alguna, está enseñándole a sus apóstoles lo feliz que es que una persona haya alcanzado misericordia y compasión de parte de nuestro Dios. Así que en primer punto vamos a descubrir que los pacificadores son personas que han sido reconciliadas por nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a Romanos capítulo 5, verso 1, nos vamos a dar cuenta de lo que nos dice este texto. Romanos capítulo 5, verso 1, encontramos lo que nos dice el apóstol Pablo a los creyentes: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está encerrando, está dando una conclusión maravillosa y nos está presentando, amados hermanos, que un pacificador es una persona que ha sido reconciliado por la obra expiatoria de Cristo. Y al reconocer su culpabilidad y al saber que es reconciliado por Jesús, puede disfrutar de la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta paz de que ahora Cristo pagó el precio por nosotros y de que ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos entrada nuevamente al Padre Celestial. Los pacificadores, amados hermanos, son aquellas personas perdidas, pero que fueron halladas por Jesucristo. Aquellas personas que andaban en una vida, en un mundo, en un camino lejos de Dios, fueron encontradas por Cristo, y Cristo mostró su clemencia y misericordia para con ellos. Un pacificador es un pecador perdonado y renovado en la sangre de Jesucristo.
Un pacificador es una persona que Cristo ha hecho la obra completa en él. Cuando hablamos de pacificador, amados hermanos, es una persona que ha encontrado la paz del Señor. Es una persona que sin duda alguna está siendo renovada, transformada. Es una persona que está siendo perdonada por el Maestro, por nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía en un principio que una persona que no sea creyente, es muy difícil que esta persona transmita la paz. Inclusive si nos vamos a Santiago, dice, ¿de dónde surgen los conflictos y la guerra entre vosotros? Habla de corazones pecadores, corazones que no han tomado en cuenta a Dios y corazones que no han sido renovados. Pero una persona que ha creído en Cristo es una persona que está experimentando el perdón, pero sobre todo la paz del Señor. Es una persona que sin lugar a duda tratará de compartir esa paz y llevarla a aquellas personas que no conocen del Señor. Por eso un pacificador no solamente ha creído en la obra redentora de Jesucristo, sino que también un pacificador es aquella persona en Cristo Jesús que busca la paz de su pueblo. Así que el Señor inmediatamente nos dice, los pacificadores son aquellas personas que están siendo regeneradas por Cristo y en esa regeneración y en esa obra de Cristo pueden proclamar el Evangelio de la paz. Cuando hablamos de proclamar la paz, amados hermanos, es cuando nosotros hablamos de Jesucristo a otras personas. Cuando nosotros vamos y le hablamos a nuestros hijos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, sin duda alguna estamos proclamando la paz. Cuando la iglesia está predicando a Jesucristo en las colonias, en las localidades donde el Señor nos permite estar, sin duda alguna está reflejando esa paz a un mundo irredento y a un mundo golpeado y agobiado por Satanás. Cuando un cristiano le dice a un pecador que si él quiere llegar a ser libre de su esclavitud del pecado, tiene que acercarse a Cristo, el cristiano está anunciando la paz de esta libertad espiritual. Inclusive, amados hermanos, cuando un cristiano se somete a la voluntad de Cristo, es una persona que sin duda alguna está reflejando la paz del Señor. Y no importa si son situaciones adversas, difíciles o complicadas, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y pueden ser tormentas grandes, pueden ser problemas mayores, amados hermanos, pero no importa esa tormenta, tú estarás en paz sabiendo que nuestro Dios está conduciendo tu vida y que estás en el hueco de las manos de nuestro Padre Celestial. Así que como pacificadores, amados hermanos, estamos invitados a vivir en la paz de nuestro Dios. Es decir, hemos sido reconciliados, perdonados, renovados, y también como pacificadores del reino de nuestro Dios, estamos invitados a compartir la paz del Señor a un mundo irredento, lleno de pecado y agobiado por Satanás. Así que, amado hermano, esto es algo tan maravilloso lo que Jesús les está diciendo a los apóstoles. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados aquellas personas que han conocido la paz del Señor. Pero sobre todo, bienaventurado aquellas personas que están edificando la paz a donde quiera que el Señor les esté llevando. Y cuando hablamos de edificar la paz, no nos imaginemos que tenemos que salir de nuestros lugares de orígenes a otros lugares, no. Podemos edificar la paz del Señor en nuestros hogares. Cuando platicamos con nuestros hijos y les recomendamos que se acerquen a Jesucristo, estamos edificando, estamos trabajando en la paz del Señor. Cuando tenemos problemas matrimoniales porque no somos perfectos y hablamos acerca de que Cristo puede sanar matrimonios, estamos estableciendo la paz del Señor. Cuando hablamos a los necesitados de que el pan sí es importante, pero lo más importante es Jesucristo, estamos proclamando esa paz maravillosa de nuestro Señor. Inclusive, aún en las tormentas en nuestra vida, amados hermanos, aún en los problemas,
Cuando nosotros, en lugar de mirar las tormentas, nos sometemos a Cristo y confiamos en Jesucristo, estamos reflejando una paz inmensa que el mundo no lo va a entender, pero que nosotros sí lo hemos entendido, porque esa paz es la paz de nuestro Señor. Así que Cristo está trabajando en esta primera parte, amados hermanos, diciéndole a sus apóstoles que van a ser muy felices aquellas personas que viven la paz y que compartan la paz. Pero encontramos una recompensa como segundo punto a los pacificadores. Y esta recompensa es, serán llamados hijos de Dios. Así que esto es muy interesante lo que Jesús está presentando, amados hermanos, en el verso 9, en la parte B. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que para poder entender un poquito lo que Jesús está diciéndole a los apóstoles, necesitamos trasladarnos al pensamiento y a la cultura oriental. Para ellos, amados hermanos, el nombre de Dios es considerado muy especial y no cualquier persona puede atreverse a usar el nombre de Dios, porque el nombre de nuestro Dios es santo. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Así que cuando Jesús, Él se hacía referencias y expresaba su naturaleza divina y su autoridad, y Él mismo se definía o se refería a Él como Hijo de Dios, esto provocaba una furia, hermanos, en los fariseos, al grado de que tenían tanto enojo y tanta ira, que buscaban de una u otra manera callar a Jesús, inclusive quitándole la vida. Y cuando Jesús, amados hermanos, está diciendo los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, lo que Jesús está diciendo es algo que al pensamiento fariseo es algo imperdonable, algo que no tiene lógica y alguien que no tiene por qué decir esto en cuanto a hombres pecadores. Pero lo que Cristo está diciendo, amados hermanos, es una gran recompensa. Es algo tan maravilloso y tan sublime que algún pecador que ha sido reconciliado por el Padre Celestial pueda ser llamado hijo de Dios. Así que en este segundo punto, amados hermanos, nos damos cuenta de que Jesús no está usando una palabra fuera de lógica o una palabra prohibida. Jesús tiene toda la intención de que los apóstoles no solamente entiendan que ellos han alcanzado misericordia. Jesús tiene toda la intención de que ellos vayan y proclamen la paz del Señor, pero sobre todo que ellos tengan siempre en su mente de que serán llamados hijos de Dios. Y esto es un gran regalo, amados hermanos, que el Señor está dándole a los apóstoles. A nosotros también se nos dará este enorme privilegio, amados hermanos, el ser llamados hijos de Dios. Así que imagínate por un momento lo siguiente. Imagina lo hermoso, hermanos, que será cuando el Padre Celestial a nosotros o a ti te llame hijo. Imagínate lo hermoso que va a ser cuando el Padre Celestial te esté mirando y sin merecerlo, y conociendo tu condición pecadora, pero sabiendo que has hallado gracia por los méritos de Cristo, que el Padre Celestial te diga, hijo mío. Esto producirá, lo más probable, lágrimas, amados hermanos, en tus ojos. Esto produce en tu corazón una paz inmensa de saber que ya no eres un enemigo de Dios, sino que ahora has sido adoptado y que ahora el mismo Padre Celestial se dirigirá a ti como hijo mío. Así que, amados hermanos, la Biblia nos dice que otras personas que no han alcanzado misericordia escucharán estas palabras: malditos, hacedores de maldad, hijos de vuestro padre el diablo, y una infinidad de términos que la Biblia nos habla para aquellas personas infieles al Señor. Pero lo que Jesús está diciendo a los apóstoles es algo sorprendente, algo maravilloso, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es tan hermoso, hermanos, lo que Jesús le está diciendo a sus apóstoles. Aquellas personas
que han conocido el perdón y la paz de Dios y que lo están llevando a otros lugares, a las familias, a los vecinos, a otras personas necesitadas de la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. Así que viene en este segundo punto que ya lo estamos mencionando, ser llamados hijos de Dios. Nos damos cuenta, amados hermanos, que ser llamado hijo de Dios es un regalo que no merecemos, un regalo que ni yo merezco, pero que misericordiosamente, amados hermanos, el Padre Celestial en la obra de Cristo nos da. Así que como hijos somos coherederos de las riquezas celestiales, y el apóstol Pedro nos menciona parte de estas riquezas celestiales. Toda la Biblia nos habla de bendiciones y riquezas, pero encontramos en el apóstol Pedro esas riquezas especiales. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso número 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí podemos ver una parte de las riquezas celestiales que encontramos al ser llamados hijos de Dios. Y todo esto, amados hermanos, es por la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Te invito a que en tu casa puedas leer todo el capítulo de Juan 15, verso 15, verso 16. Jesús le está diciendo que ahora ellos han alcanzado la misericordia de Dios y que ya no van a ser siervos, sino van a ser amigos de Cristo. Esto es tan maravilloso, amados hermanos, porque podemos ver nuevamente una relación, una comunión entre nosotros con el Padre Celestial. Pero a la vez, amados hermanos, al descubrir que es un regalo el ser llamados hijos de Dios, también nos damos cuenta de que también es una responsabilidad ser llamados hijos de Dios. Y como responsabilidad encontramos que debemos conducirnos entonces como verdaderos hijos. Aun cuando los demás no lo estén haciendo, tú como hijo de Dios tienes que aprender a conducirte en la verdad de nuestro Dios. Puedes leer el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo, y podemos describir todo el capítulo 1, y tenemos que aprender a conducirnos en un mundo irredento, en un mundo en donde no todos buscan reflejar a Jesús o a Cristo en sus vidas. Por eso entendemos, hermanos, que si somos llamados hijos de Dios, tenemos la enorme responsabilidad de conducirnos como verdaderos hijos. No hijos a medias, no hijos un cuarto en término medio o algunos términos que agregan las personas. Si eres un verdadero hijo, en toda tu manera de vivir tienes que reflejar y conducirte como un verdadero hijo de Dios. Como un hijo verdadero de Dios tienes que llevar la paz, aun cuando las personas te ofrezcan odio y rechazo. Tú tienes que llevar y anunciar su paz. Y Cristo constantemente nos habla en los evangelios de lo difícil que será llevar esa paz a un mundo que está golpeado, un mundo que está gobernado por las tinieblas y por Satanás. Cristo constantemente nos dice que por causa de Él constantemente seremos golpeados, constantemente seremos vituperiados, constantemente seremos perseguidos. Pero como hijo responsable tienes que llevar la paz del Señor, aun cuando no recibas esa paz. Y también aprendemos la responsabilidad como hijos de Dios, porque debemos vivir en paz. Aun cuando estemos en situaciones tristes como la enfermedad, aun cuando vivamos situaciones como la pérdida de un familiar, aun cuando estemos en situaciones de pobreza o de enfermedad, aún en esos momentos tenemos que reflejar la paz de nuestro Dios, recordando aquellas palabras de que aun si nuestros padres nos abandonaren, con todo esto el Señor nos recogerá.
Inclusive las otras porciones bíblicas, por sus llagas nosotros somos o fuimos sanados. Y podemos hablar infinidad de versículos en donde el cristiano, sin lugar a dudas, puede vivir en paz cerca del Señor. Pero lo más interesante, hermanos, es lo que Jesús ya les está presentando a sus apóstoles. Primeramente, Jesús quiere que ellos entiendan que han alcanzado la misericordia de Dios y que en esa misericordia y en esa paz que han alcanzado, ellos ahora tienen que anunciar la paz a otras personas. Y hay un regalo a aquellas personas que estén edificando la paz. El regalo es que serán llamados hijos de Dios. Pero también esta palabra, hijos de Dios, nos refleja una gran responsabilidad que con temor y temblor lo tenemos que estar poniendo en práctica. Solo los creyentes, amados hermanos, podemos vivir y reflejar una paz verdadera. Solamente los creyentes pueden ser pacificadores del reino de los cielos. Por eso Cristo dice en un comienzo, bienaventurados. Por eso desde un principio Cristo dice, bienaventurados, felices aquellas personas que han entendido y han comprendido la paz del Señor. Bienaventurado, amados hermanos, los pacificadores del reino. Y algo maravilloso que no merecíamos, hermanos, es nuestra amada Iglesia, el Divino Salvador. Porque el Señor nos ha plantado en este lugar y a cada uno de ustedes en las diferentes colonias para ser pacificadores del reino. Los que en Cristo lleven la paz a un mundo irredento y corrompido por el pecado. Por eso, si tú estás compartiendo la paz de Cristo en tu hogar, con tus vecinos o en la iglesia, entonces puedes descansar sabiendo que has encontrado la dicha y la felicidad suprema. Pero también puedes encontrar la felicidad sabiendo que serás llamado hijo de Dios. Tú serás llamado hijo de Dios. Así que solamente déjame recordarte lo que Romanos capítulo 10, verso 14 y verso 15 nos dice. Y con esto concluiremos, amados hermanos, la meditación de esta tarde. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y aquí, amados hermanos, cuán hermosos son los pies de nosotros que estamos anunciando la paz del Señor. Si tú has conocido a Cristo y has sido perdonado por Él, tú estás disfrutando en este momento la paz del Señor. Pero también es obligación y responsabilidad tuya el anunciar esa paz a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, a tus familiares cercanos. Y si hayas gracia ante los ojos de nuestro Dios, recibirás una recompensa. Y este regalo es que serás llamado hijo de Dios. Pero así como es un regalo, tienes la enorme responsabilidad y compromiso de ser un verdadero hijo de Dios. Y en responsabilidad reflejar a Cristo en todo momento. Así que recuerda lo que Pablo nos dice en Romanos 10. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que el Señor te bendiga, amado hermano, hermana, y que esta palabra sea de edificación para tu vida, para nuestras vidas, y que podamos vivir y disfrutar la paz que el Señor nos ofrece en Cristo Jesús. Permíteme hacer una oración y que esta oración nos ayude a acercarnos más a Cristo. Permíteme orar. Padre, te doy gracias por esta tarde que nos has permitido meditar en tu palabra. Agradecidos estamos, Señor, porque sin lugar a duda nosotros estábamos perdidos. Estábamos, Señor, descarriados como ovejas, Señor, yendo directamente al matadero.
Pero Padre, te damos gracias porque aún en nuestra rebeldía y en nuestra condición, tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Alabamos ese precioso nombre, Señor, porque no lo merecíamos, pero tú así lo has querido hacer. Y ahora nosotros, Señor, podemos disfrutar de esa paz que has dado, Señor, en Jesucristo. Alabamos el nombre de Cristo porque Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y en esa muerte, Señor, nuestros pecados, Señor, ya fueron limpiados. Alabamos tu nombre, Señor, porque sin lugar a duda nosotros no hubiésemos podido hacer nada por nosotros. Pero tú, Señor, viendo esta condición, has mostrado misericordia y compasión. Y ahora, Padre, nosotros podemos disfrutar esa paz de que tú ya nos has perdonado y que cuando veamos tu rostro, Señor, veremos un rostro de paz y un rostro lleno de misericordia para con vuestras almas. Ahora, Padre, te rogamos que si hay alguno de vosotros que aún no ha creído en Jesucristo, que tú toques, Señor, esos corazones, que tu palabra, Señor, haga eco, Señor, y que se acerque al autor y consumador de la paz. Pero sobre todo, Padre, que reconozca su rebelión y su pecado y que pueda, Señor, refugiarse en Jesucristo. Yo creo, Padre, que tu palabra jamás regresará vacía, porque tu palabra así lo dice, siempre traerá frutos que glorifiquen tu nombre. Y Padre, una vez que hayamos sido confrontados con tu palabra, ahora rogamos, Señor, que nos permitas llevar y ser emisarios de esa paz. Que nos permitas, Señor, edificar la paz con nuestros hijos, la paz de Cristo en nuestros matrimonios, la paz de Cristo, Señor, con nuestros hermanos, inclusive, Padre, la paz de Cristo en este mundo irredento, para que donde quiera, Señor, que vayamos o estemos, esa paz perfecta, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde siempre en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, para toda buena obra, y rogamos, Señor, que tu palabra pueda germinar en nuestros corazones y que realmente, Señor, podamos vivir en paz. Padre, agradecemos, Señor, porque no solamente nos haces portadores de la paz, sino que también nos das el regalo de ser llamados hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, porque como hijos tuyos podemos tener todos los beneficios y las riquezas celestiales ganadas por Cristo. Y rogamos, Padre, que nos permita ser la luz en medio de las tinieblas y llevar la preciosa paz y las buenas nuevas a aquellas personas que aún no te conocen. Agradecemos, Señor, este momento y, Padre mío, rogamos que nos despidas en paz. Así que, mis amados hermanos, reciban la bendición del Señor. Y la paz de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y su Santo y bendito Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias y todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y Dios mediante estaremos compartiendo estas transmisiones a nuestros familiares y amigos. Que Dios les bendiga, amados hermanos.